Bueno, como hemos dicho, el presidente venezolano Nicolás Maduro calificó la decisión de Brasil de vetar el ingreso de Venezuela al grupo de los BRICS+, como una conspiración de la Cancillería brasileña, también conocida como Itamaraty, contra los intereses de Venezuela. Señaló que representa una acción hostil hacia este país y aseveró que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil ha tenido una historia de decisiones alineadas con los intereses de Estados Unidos. El mandatario venezolano afirmó que fuerzas bolsonaristas influyeron en el veto de Lula da Silva a Venezuela y enfatizó que es una estupidez pensar que pueden vetar el derecho a Venezuela a pertenecer al nuevo mundo, a ser libre, a ser soberana, a construir sus brazos, y ya eso existe. Y no empezó ayer, no empezó en Kazán, en Rusia, empezó hace años, muchos años, y aseveró que nosotros pertenecemos a los BRICS hace 200 años. Claro, se refiere a Bolívar, pero precisó que este veto es una agresión y acción contraria al espíritu de integración que promueve este bloque. Ahora, como sabemos, en medio de la cumbre de los BRICS+, celebrada en Rusia desde el pasado 21 de octubre, el ausente presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se opuso al ingreso de Venezuela en el bloque multipolar. Aunque los países fundadores del grupo BRICS promueven un nuevo orden mundial donde reine la equidad y apoyo para impulsar la economía de nuevas naciones emergentes, el gobierno brasileño se opuso, pese a manifestar hace apenas un año su disposición de incluir a Venezuela en el bloque. La declaración del asesor especial Celso Amorim representa una postura que deteriora el vínculo diplomático Caracas-Brasilia. Según algunos expertos, se trata de una estrategia del país vecino por mantenerse como único miembro latinoamericano, protegiendo así su dominio en la región y evitando contrapesos geopolíticos. Esa es una hipótesis. Pero además, debo recordarles que a través de estas redes sociales, especialmente en la cuenta Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Y algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto y la cual vamos a recordar. Ahí está, ya la anticipamos. El presidente Nicolás Maduro calificó el veto de Brasil para el ingreso de Venezuela a los BRICS+, como una conspiración de la Cancillería brasileña que está alineada con intereses de Estados Unidos. Ahora nos preguntamos y les preguntamos a ustedes, ¿quién pierde más con este veto? Ahí aparecen 3 opciones, pero son 5. Una es Brasil, la otra es Venezuela, la tercera opción, los BRICS+, la cuarta, el nuevo mundo multipolar, y la quinta es que nadie gana ni pierde. Ahora, si no has participado, puedes hacerlo porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para evaluar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y como este tema es tan delicado, tan sensible, podríamos decir que de repente complicado por las aristas que tiene, por los, como decimos en Venezuela, los intríngulis. Intríngulis así como los vericuetos, los caminos, los laberintos que tiene esto. Vamos a hablar con una persona a quien hemos tenido otras oportunidades aquí en Telesur y agradecemos que esté de nuevo con nosotros. Qué bueno. Óscar Laborde, que es director del Instituto Ideal, exdiputado de la provincia de Buenos Aires, ex embajador para la integración económica y participación social de la Cancillería Argentina, eso sí, entre 2008 y 2015, fue integrante del Parla Sur y presidente de dicho organismo, y encabezó múltiples misiones electorales, por ejemplo, en Bolivia, en Uruguay, en Chile, en Venezuela, ha venido varias veces. Además, fue embajador de Argentina en Venezuela entre 2022 y 2023, y nos acompaña desde Buenos Aires a Argentina. ¿Cómo está, amigo Laborde? Qué bueno tenerlo con nosotros de nuevo aquí en este tema tan sensible. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bueno, aquí un poco inquietos y queremos ver que usted nos ayude a interpretar este asunto. No sé, así a primera vista y de acuerdo con su experiencia, además, el hecho de que usted sea diplomático me permite, digamos, hacer la introducción de que esto tiene componentes diplomáticos y no precisamente diplomáticos, pudiéramos decir, no sé si antidiplomáticos, aunque yo estaba leyendo por ahí que en alguna oportunidad, incluso hasta el mismo Simón Bolívar dijo que en la diplomacia el arte de la hipocresía es muy importante. ¿Usted qué cree? Yo le agregaría a las preguntas que están haciendo sus televidentes una sexta. ¿Quién gana? ¿Gana Estados Unidos? Y yo creo que esa es la respuesta que yo optaría si me dan una sexta opción. Está claro que no gana Brasil, esto le genera al interior de Brasil una gran crítica. Desde su partido, Gleisi Hoffmann, la presidenta de su partido, del Partido de los Trabajadores del famoso PT, ha reconocido no solamente la victoria de Nicolás Maduro, sino todo el proceso posterior.
Está claro que pierde Putin porque fue el anfitrión de una cumbre muy exitosa donde apareció como esta mosca en la sopa el veto de Brasil. Pierden los BRICS porque se le niega la posibilidad de interactuar con un país importante, geopolíticamente crucial para América Latina, con potencia energética. Pierden el resto de los integrantes de los BRICS porque desearían comerciar con Venezuela en una moneda que no sea el dólar. Pierde Venezuela porque no tiene el financiamiento del nuevo Banco de Desarrollo. Entonces, ¿quién gana? Y ganan los Estados Unidos. Porque el bloqueo que hace rato tiene, digamos, y asfixia, o intenta asfixiar a Venezuela, con esto se reafirma, porque a los BRICS lo hace aparecer, insisto, como una mancha en una cumbre que fue muy grande, que fue muy productiva. Entonces eso tiene que ver con, mi opinión, presiones que ha habido sobre el gobierno de Brasil, sobre Itamaraty, sobre la Cancillería, sobre Celso Amorín, que no ha sabido resistir. Incluso el argumento de decir que no es confiable Venezuela, que perdió la confianza, es bastante, no quiero utilizar la palabra ridículo, pero es bastante extraño, ¿no? Porque si fuera eso, bueno, que rompería relaciones Brasil con Venezuela y estaría solucionado esta preocupación que tiene. No, no, no. Lo que hace es vetar el ingreso a Venezuela a un organismo donde hay una decena de países, un par de decenas de países, y eso es grave. Yo creo que más temprano que tarde Venezuela va a ingresar y Brasil va a comprender, el gobierno de Lula va a comprender que cometió un error histórico. Bien, Laborde, vamos a ver, vamos a agregar aquí un dardo que envía. Usted sabe que Diosdado Cabello no tiene, como dice, pepitas en la lengua. El ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz de Venezuela, quien rechazó, por supuesto, el veto de Brasil contra Venezuela para su ingreso a los BRICS y acusó que una vez más la hegemonía se impone ante nuevas políticas. Vamos a ver cómo lo dijo. Ellos llaman a su cancillería Itamaraty, es una escuela de diplomacia. ¿Sabe quién la creó? ¿Quiénes fueron sus primeros profesores? Estados Unidos. Y ahí hay un rezago grande, enorme, de Bolsonaro, de la historia. De todas maneras, yo creo que eso no fue contra Venezuela, porque a Venezuela no lo va a parar nadie. No, no. Eso fue un ataque directo a los BRICS. Solo por el carácter de reservas petroleras. Con la incorporación de Venezuela se pasa del 40 y tanto al 60% de las reservas petroleras del mundo estarían en manos de los BRICS. Estados Unidos operó, como opera Estados Unidos. Óscar Laborde, aquí hay varias cosas que hay que leer entre líneas. La primera es, ¿por qué si Brasil es fundador, ahora entonces resulta que está contra los BRICS, según lo que dice Diosdado Cabello? Segundo, si es cierto que Estados Unidos fue el maestro de Itamaraty, ¿cómo es que Itamaraty puede influir sobre el jefe de Estado, en este caso brasileño, que se supone que es un hombre, bueno, aparentemente hasta hace poco antiimperialista? No sé, ayúdenos a interpretar esto. Bueno, coincido con lo que dice el ministro Diosdado Cabello. Tiene que ver con un ataque a los BRICS que vienen demostrando una capacidad de articulación entre países diferentes, que incluso que tienen en conflictos pendientes fronterizos entre ellos, con ideologías diferentes, con posiciones diferentes, pero eso es la gran virtud de los BRICS, ¿no? Su flexibilidad. Y nadie había vetado el ingreso de otro país, sobre todo cuando vetado significa que la mayoría o que todos están de acuerdo menos uno. Yo creo que hubo la intención de perjudicar a los BRICS. Pareciera que Brasil se quiere adjudicar ser el licenciatario, es decir, que otorga las licencias de quien ingresa o quien no lo hace en América Latina. Y este es un organismo mucho más amplio que tiene objetivos mayores. Entonces vuelvo a la pregunta que me hacía al comienzo: ¿a quién lo beneficia? Claramente a los Estados Unidos, a pesar de que este daño coyuntural va a durar poco. Hay una, digamos, me parece una respuesta que tuvo el presidente Putin inmediatamente después que se concretó esa posibilidad de veto, de elogio a Venezuela y diciendo que tenían que arreglar sus cuentas
A mí me parece que la propia presidencia que tiene Dilma Rousseff en el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, en estas condiciones se va a poner en cuestión, porque si Brasil utiliza esa condición de poder vetar a alguien, bueno, creo que es un anticipo muy complicado porque hasta ahora nunca se había hecho semejante instancia, ¿no? Entonces Itamaraty tiene una influencia, bueno, pero Lula fue electo para otras cosas. Yo he visto declaraciones de la presidencia Gleisi Hoffmann, de la presidenta Gleisi Hoffmann del PT, como le decía. He visto declaraciones del exministro de la Casa, digamos, militar, Sedirceu, discrepando con esa posición de Lula, porque no tiene, insisto, ninguna lógica. Alguien que quiere hacer que los BRICS crezcan, debería ser, porque en el acrónimo BRICS, en la B de Brasil es la primera, ¿por qué actuaría de esta manera si no hubiera intereses que no puede confesar? Oscar Laborde, bueno, ahí nos queda una inquietud entonces sobre la postura de Lula, porque algunos periodistas con quienes hemos conversado, incluso de Brasil, dicen que Lula lo que está es apelando a su propia agenda, con pragmatismo está tratando de mantener el equilibrio de su gobernanza, su liderazgo interno, por eso es que se alió con sectores de la derecha y un poco más allá, y bueno, y cayó pues en el juego. Algunos piensan que es un caballo de Troya de los Estados Unidos en los BRICS para después implosionarlo. Pero bueno, vamos a analizar un artículo del politólogo y sociólogo, por cierto, paisano suyo argentino, amigo nuestro también, Atilio Borón, quien asegura que las fricciones entre Caracas y Brasilia se remontan al mandato del presidente Hugo Chávez, imagínense. Vamos a ver eso, el veto al ingreso de Venezuela en los BRICS le resta prestigio internacional al gobierno brasileño. Estamos ya leyendo parte de las cosas del artículo. Lo que parece ser una alianza estratégica con el gobierno de Estados Unidos, ojo, para mantener el control político en Sudamérica y evitar el surgimiento de gobiernos antiimperialistas o en su defecto actuar como un moderador. Sin embargo, esto no es algo nuevo. Tras la llegada del presidente Hugo Chávez al Palacio de Miraflores, Brasilia ejerció como mediador para intentar que Caracas no desahuciara el acuerdo de cooperación militar entre Estados Unidos y Venezuela firmado unos 30 años antes, imagínense. Asimismo, en 2007, Brasil intentó averiguar, gracias a la inquietud de Washington, sobre el por qué Chávez compró 70.000 fusiles a España. Por esto nos preguntamos, ¿su voluntad es ser un mediador o se trata de un caballo de Troya? Se pregunta Atilio. ¿Qué dice Oscar Laborde? Yo creo que ha pasado mucho en la socialdemocracia europea, ha pasado con algunos presidentes en América Latina que eligen la moderación, que empiezan a perder principios para no perder votos. Y después, tal vez habría que mirar cómo salió el domingo los candidatos que apoyaba a Lula, se terminan perdiendo principios y votos. Porque esa idea del equilibrio, donde la derecha tironea a un gobierno, y nosotros hemos tenido una experiencia frustrante que fue la de Alberto Fernández, cuando un gobierno tironea al espacio de la derecha, se va perdiendo el aliento, el apoyo, el respaldo, la confianza de la izquierda. Es decir, se vota a los sectores de izquierda, a los sectores populares, para que hagan las cosas para ellos, no para que hagan equilibrio. Y en eso yo creo que es un grave error creer que cediendo, haciendo concesiones, perdiendo principios, se pueden mantener los votos. Insisto, el riesgo es, yo creo que ya le está pasando, es perder principios y perder votos. Bueno, y vamos a ver si este principio tiene algún final. Mira, vamos a hacer una cosa, Oscar Laborde. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Maduro y después vamos a la pausa inmediatamente. Usted se queda con la reflexión sobre lo que dijo Maduro para que nos dé respuesta acerca de sus impresiones al respecto. Bueno, el presidente de Venezuela explicó cómo Brasil fraguó el veto de Venezuela a través de un funcionario de origen bolsonarista con la intención de perjudicar al bloque BRICS. Vamos a ver para poder entender esto. Ellos mantuvieron en las conversaciones en privado que ellos no vetaban a Venezuela. Okay. Lo mantuvieron 1, 2, 3, 4 y muchas veces. El canciller Mauro Vieira me dijo en mi cara, así como te estoy viendo yo a ti, presidente Maduro, Brasil no veta a Venezuela. Imagínese usted. No hay problema. Y así se desarrolló. Cuando se iba a anunciar la lista de invitados para participar como socios, que fue la modalidad que parece que se adoptó, apareció un funcionario de nombre Eduardo. Apareció un funcionario de
oscuro y triste pasado bolsonarista, muy cuestionado en Brasil por distintos sectores de la sociedad brasilera. Y el señor, que había sido el jefe de negociación de los documentos, tú sabes que en las cumbres hay documentos, de los documentos y de todos los temas, afirmó de manera directa: Brasil veta a Venezuela, Venezuela no entra. Bien, ahí tuvimos la oportunidad, el privilegio de estar acompañando al presidente en ese programa de ayer, con Maduro Más, en nombre de Telesur, estuvimos ahí presentes en este evento histórico. Y bueno, dejamos esta inquietud allí pendiente para que nuestro invitado de hoy, Óscar Laborde, la pueda reflexionar en la próxima parte. Por lo pronto vamos a despedir así nuestra primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado. Hay un código QR, vamos a verlo, ahí está, ponen su celular, captan la pregunta, las opciones de respuesta y después veremos entonces. Eso está también en Telegram, en Telesur TV. Vamos a ver después al final las respuestas para ver las tendencias. Bueno, vamos a hacer entonces la pausa. Cuando regresemos entonces vamos a ver cuál es el escenario que se ve hacia el futuro después de este incidente, porque Maduro, el presidente Maduro dijo, bueno, Brasil no puede impedir que el mundo cambie. Y nosotros estamos viendo el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo del sur analizando el tema de por qué Brasil veta el ingreso de Venezuela a los BRICS. Recuerden que estamos conversando, para los que se están incorporando ahora a la transmisión de Telesur, con nuestro amigo Óscar Laborde, que es director del Instituto Ideal, exdiputado de la provincia de Buenos Aires, ex embajador para la integración económica y participación social de la Cancillería Argentina entre 2008 y 2015, integrante del Parlasur, presidente del organismo, bueno, fue embajador también en Venezuela y otras cosas más. Vamos a ahorrarnos el tiempo porque el currículum es largo. Bueno, Óscar Laborde, escuchamos a Maduro y muchas cosas más dijo ayer, pero de lo que escuchamos ahorita, ¿qué rescatas? Ayer escuché al presidente. Alguien mandó a Eduardo. Eduardo, que dijo que Brasil vetaba, alguien lo mandó. El jefe de la delegación es el canciller Mauro Vieira. Alguien mandó a Mauro Vieira, será el presidente Lula, no hay otra manera, a la cumbre de Kazán. Es decir, hay una responsabilidad que no se puede evadir, haya expresado quien haya expresado el veto. Fue una decisión que evidentemente esa decisión no se toman de un día para el otro, premeditada, que además se ejerció, se ejecutó. Insisto, ¿no? Nadie había vetado nunca un ingreso, sobre todo si la inmensa mayoría sí lo quería. Deja un triste antecedente de Brasil. Entonces, Eduardo será que lo mandó Vieira, Vieira seguramente lo mandó Lula. Entonces la responsabilidad no se puede evadir. Y coincido con lo que dice el embajador Cabello, el presidente Maduro, el ministro Cabello y el presidente Maduro. No se va a detener el futuro y no está cerrado el capítulo que en Venezuela ingrese a los BRICS. Esto me parece que fue una acción que que tiene consecuencias inmediatas, pero que no van a ser consecuencias inminentes. Así que, lamentablemente, lo coyuntural, los BRICS tienen que esperar un tiempo hasta que ingrese Venezuela. Lamentablemente, Brasil va a arrastrar la vergüenza, diría yo, de haber producido semejante acción, y Estados Unidos sale beneficiado. En estos casos hay que preguntarse, cuando hay confusión, ¿quién se beneficia? Sin ninguna duda, los Estados Unidos. Óscar, fíjate, tú acabas de decir que es un precedente incómodo el tema del veto, pero acuérdate que el veto justamente es el arma que utiliza Estados Unidos para hacer lo que le da la gana en la ONU. O sea que ya parece ser una cultura. Espero que no sea, digamos, una cosa permanente. Lo que sí está claro, y es importante, si tú escuchaste a Maduro ayer, al presidente, acuérdate que él dijo que detrás o arriba o más allá, no sé en qué parte, interpreto yo, del presidente Lula está Itamaraty, la Cancillería brasileña. Y arriba o más allá también está el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y yo le pregunté al presidente, entonces, ¿quién? Porque yo le dije, presidente, usted es el jefe de Estado de Venezuela y es el que maneja la política exterior de Venezuela, ¿verdad? Es así. Ahora, Lula es jefe de Estado de Brasil, pero parece ser entonces, de acuerdo a lo que usted está diciendo,
que no es Lula el que ordena estas cosas, sino Itamaraty y más allá el Departamento de Estado. ¿Crees que es así, Oscar? A mí me parece que hubo una influencia del subsecretario Sullivan, evidente, sobre Celso Morín. Lamentablemente esta influencia fue trasladada al presidente Lula y la responsabilidad la tiene el presidente Lula. Itamaraty, claro, tiene toda esa fama que usted dice, desde su fundación a la historia de tener política propia, pero ahí no se puede, digamos, ocultar la responsabilidad detrás de un funcionario desconocido o una instancia burocrática. La responsabilidad la tiene el que conduce el Ejecutivo. Lo digo con tristeza. Estamos a punto de recordar, digamos, dentro de unos días el no al ALCA, ¿no? Donde estuvo el presidente Lula, estuvo el presidente Chávez, estuvo el presidente Néstor Kirchner, estuvo el que después fuera presidente de Bolivia, Evo Morales, y hubo una gran valentía. Me da la impresión que este Lula no es el mismo que le dijo no al ALCA hace 19 años. Oscar, después tú me dirás cuáles son los intereses que están por detrás de Lula entonces. Ahora, sumemos este dato. Algunos historiadores aseguran que el veto de Brasil contra Venezuela para su ingreso en los BRICS fue el mayor error en la historia de la diplomacia brasileña. El mayor error en un gobierno de los partidos de los trabajadores, además que tú acabas de mencionar algunos datos sobre eso, ¿no? La decisión de Brasil ante el grupo BRICS en torno a la inclusión de Venezuela contradice y viola un pilar de la política exterior brasileña, dice acá, principalmente ejecutada por el Partido de los Trabajadores, que promete no interferir en los asuntos internos de otros países. Además, un principio que el mandatario brasileño Lula da Silva quebró al mostrar simpatía ante la narrativa ultraderechista y hegemónica en el contexto de las elecciones venezolanas, además el pasado mes de julio, donde se impulsó una campaña de desprestigio contra la institucionalidad de la nación. Esta nueva postura de Brasil significaría un error ante la exclusión de una de las mayores economías del continente, con la mayor reserva de petróleo del mundo, por decir alguna, y que podría impulsar alianzas comerciales con Brasilia. Fíjate, yo le preguntaba también al presidente ayer con Maduro Más, si ya se estaba cocinando el veto desde el momento cuando Lula dice desconozco los resultados electorales de Venezuela. ¿Crees tú que ya eso estaba fraguándose? Y tiene que ver con la misma, digamos, con el mismo movimiento, ¿no? Recordemos que el gobierno de Lula y el principal asesor Celso Amorín, además de opinar eso sobre las elecciones en Venezuela, hizo dos propuestas. Una es que se vote nuevamente. Ahí lo extraño es que nadie estaba de acuerdo con esa propuesta, ninguno de los 10 candidatos, ni el candidato Edmundo González, ni el candidato Maduro, ni el resto de los candidatos. Qué raro hacer una propuesta para solucionar los problemas de una elección donde nadie está de acuerdo con esa propuesta. Después propuso el representante de Lula un gobierno de coalición. Bueno, lo mismo, absolutamente rechazada por todo el mundo, una cosa tan extraña, de posiciones antagónicas que compongan un gobierno único. Entonces vienen en una sucesión de tropiezos, de errores. No reconocer la resolución del Tribunal Supremo de Justicia es grave, decir, ¿no? Yo presidí el Consejo de Solidaridad con Lula. Nadie tuvo dudas en ese momento de lo que había que hacer cuando Lula estaba preso. Nadie. Fuimos todos absolutamente solidarios, como lo somos con Petro. Entonces me da la impresión de que, pero que este tema del veto, amigo, es superior a la discusión sobre las elecciones en Venezuela. Porque, insisto, si el gobierno de Lula tiene alguna diferencia con el gobierno de Maduro, bueno, que no tenga más relaciones o que baje el nivel de las relaciones. Pero acá la intención de daño fue mayor. No es solamente para con Venezuela el daño, fue para los BRICS, fue para Putin, que fue anfitrión en Kazán, fue para China, que le interesará mucho comerciar con Venezuela en otra moneda que no sea el dólar, ¿no? Entonces hubo un intento de daño muy grande, que no era solamente contra Venezuela, creo que en las preguntas ustedes de alguna forma expresan esa sensación, así que yo creo que efectivamente esto estaba tomado desde hace mucho, o mejor dicho, está tomado desde hace mucho la decisión de perjudicar el funcionamiento de la política en Venezuela y sobre todo tener una actitud, digamos, que confronte con el gobierno de Nicolás Maduro, con el legítimo gobierno de Nicolás Maduro actualmente y con el que asumirá en los primeros días de enero. Claro, Oscar, y además si fuera un tema electoral, entonces uno se pregunta, y hay gente que se ha preguntado, bueno, y Arabia Saudita y Emiratos Árabes que no tienen elecciones, ¿cómo es que están allí? Bueno, ante el inminente veto de Brasil contra Venezuela en los BRICS, el asesor principal de esa nación afirmó que la toma de decisiones en el bloque es por consenso. Está bien, pues eso lo dijo Putin y es así.
así lo afirmó. No hay vetos, las decisiones se toman por consenso. En este momento Venezuela no contribuye al mejor funcionamiento de los BRICS, se atrevió a decir Celso Amorín, que Venezuela no contribuye. Vamos a ver otro aspecto que está aquí. El presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela continúa su camino hacia la alianza de los BRICS pese al veto impuesto por Brasil. Vamos a escuchar ese sonido. Nosotros no dependemos de Brasil para nada, ni de nadie en este mundo. Así que creo que ya hemos aprendido. Hemos enfrentado al imperio más grande del mundo. Hemos derrotado sus sanciones, sus amenazas. Y estamos victoriosos, en paz y con un proyecto viento en popa hacia adelante. Hemos logrado construir las relaciones con los pueblos. Nuestra relación con el pueblo de Brasil es extraordinaria. Sus movimientos sociales, sus movimientos políticos. Seguirá floreciendo de aquí en adelante. Si no pudieron las sanciones de Estados Unidos detenernos, no podrá el veto de la Cancillería brasileña. Óscar, nos queda poco tiempo y lamento que la pregunta sea, digamos, difícil para responder. Tú estuviste en Venezuela como embajador, tú te acuerdas que ahí la pregunta de las 60.000 lochas. Entonces, detrás de esta decisión de Brasil, ¿qué hay? ¿La intención de ayudar a los Estados Unidos a intervenir sobre Venezuela? ¿El liderazgo de Lula? ¿Algún negocio? ¿Algún dato que tienen contra Lula y Lula quiere complacerse con los Estados Unidos? ¿Cuál es el fondo de este asunto? ¿Acabar con los BRICS? ¿Es un caballo de Troya? En pocas palabras, no sé si puedes responder. Es una intención de debilitar a los BRICS, una intención que no va a prosperar. Es una intención de debilitar al país que está enfrentando hoy al imperio en América Latina. Los antiimperialistas de América Latina hoy hemos asumido a Venezuela como el que está encabezando esa pelea en condiciones muy difíciles, desde hace muchos años, incrementado quiero decir, en los próximos, digamos que se está incrementando y en los últimos años, y eso no lo van a lograr. Y yo insisto, el capítulo del no ingreso de Venezuela a los BRICS no está cerrado. Yo creo más bien lo contrario, que rápidamente y en la primera reunión vamos a tener novedades por eso. Y las intenciones, insisto, quedan, no podemos probar, pero es muy evidente que el beneficiado ha sido los Estados Unidos. Óscar, no nos queda tiempo para revisar la encuesta. Pedimos a la gente y a ti mismo que la busquen en Telegram, en Telesur TV. Los resultados pueden ser muy interesantes. Voy a hacer una conclusión rápidamente. Espero que me acompañes con ella. Como conclusión a este programa de hoy, vamos a tomar como referencia varias expresiones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que concuerdan con el espíritu de los tiempos que estamos viviendo. El jefe de Estado venezolano dijo: hemos aprendido a esperar resultados de los esfuerzos propios, nunca a depender de nadie. Nosotros no dependemos de Brasil para nada. Hemos enfrentado al imperio más grande del mundo, hemos superado sus amenazas, hemos llegado a construir grandes relaciones con el pueblo de Brasil, que es extraordinaria y seguirá floreciendo. Si las sanciones de Estados Unidos no pudieron detenernos, no podrá el veto de la Cancillería brasileña detener el camino de los BRICS, que también es nuestro camino. Pero además de eso, debo decirles que Nicolás Maduro no concluye así. Se mostró abierto a un posible restablecimiento de la relación con Brasil, cuando dijo: prefiero ser cauteloso y esperar. No soy inocente, pero sí buena gente. Prefiero esperar a que Lula observe, esté bien informado de los acontecimientos y él, como jefe de Estado, en su momento, diga lo que tiene que decir. Y eso es lo que nosotros también esperamos, Óscar, que ocurra en el mundo desde el sur. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.